Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversando con la UNDU. En esta ocasión vamos a estar conversando con un proyecto de investigación de la Escuela de Periodismo de nuestra casa de estudio y el proyecto es titulado como Criterios, Nociones y Sugerencias para el uso pedagógico de la literatura digital en las clases de periodismo. ¿Ya? En esta ocasión nos va a acompañar el profesor Fernando Rivas y su ayudante Sebastián Maturana, a quien nos invitamos a pasar al programa. Hola, ¿cómo están? Hola Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno que puedan estar aquí con nosotros y nos puedan contar sobre la investigación que desarrollaron durante este año. Bueno, para comenzar, lo primero es consultarles que nos cuenten un poco en qué consistió esta iniciativa y cuáles fueron las principales motivaciones que hicieron que ustedes quisieran desarrollar este proyecto. Bueno, voy a empezar eh, primeramente diciendo que la iniciativa tuvo como origen el cambio que se está produciendo a nivel de la búsqueda de conocimiento y el procesamiento del conocimiento por parte de los estudiantes. Esto es a través de la literatura, a través de la lectura, a través del consumo de libros, y nosotros sospechamos que se estaba produciendo un cambio importante debido a la pandemia, de que se estaba pasando mucho a la lectura y a la literatura en términos digitales. Entonces quisimos averiguar cuál era la realidad de eso, cuál es la cuantía de eso y cuáles eran las características de eso. Para, en definitiva, teniendo esos resultados, potenciar y privilegiar un proceso formativo que tomara en cuenta esta nueva realidad. Así que nos dedicamos a eso durante el transcurso del año, y en verdad los resultados son bastante especiales, porque en verdad hemos percatado de que efectivamente ha habido un cambio en las costumbres de los estudiantes, pero tampoco ha sido un cambio tan profundo. Los estudiantes siguen valorando la lectura en papel, siguen valorando los textos en papel, y han combinado esta lectura con la lectura digital, de modo tal de que lo que hemos visto es una especie de convivencia, ¿no?, entre el papel y los textos digitales, pero sin que el papel pierda la preeminencia que ha tenido históricamente. ¿Mm? No sé Profesor si, Sebastián, sí, no sé si quieren agregar algo. sí, Sebastián, no sé. De mi parte fue bien particular porque a mí el profesor yo lo conozco desde primer año, yo estoy ya en tercero de la carrera, o ya en cuarto en realidad, ya terminamos este año, y el profesor me invitó a participar del proyecto. Yo sin saber más o menos de qué se trataba dije que sí enseguida por la oportunidad de investigar, no de trabajar en un área distinta. Y a medida que me fui metiendo en el trabajo, fui conociendo la realidad de cómo se iba cambiando el formato de lectura, que yo lo viví como estudiante de la carrera. Eh, y me fue un poquito encantando con la idea. Al principio, como digo, no sabía bien de qué iba. Y claro, las motivaciones van por todo lo que decía el profesor. Todos los cambios que estamos viviendo ahora de cómo se lee, cómo se aprende, cómo se estudia, son muy importantes, son muy interesantes y sobre todo son cosas que tenemos que proyectar a futuro, que son cosas que también hemos trabajado en la investigación con el profesor Fernando y con el profesor Sergio también, que no nos pudo acompañar hoy. Ujú. Y para poder llegar, por ejemplo, a esos resultados que nos están contando, ¿cuáles fueron las principales acciones que tuvieron que desarrollar, considerando que fue todo desde un contexto totalmente virtual? Sí, en ese sentido nosotros planificamos acciones también virtuales, que fueron encuestas a estudiantes. Desarrollamos una encuesta a estudiantes de primer año, que la aplicamos de modo virtual y con una buena respuesta de los estudiantes. No recuerdo exactamente las cifras, pero fue una buena respuesta. Y también una encuesta a los profesores, en donde recogimos sus impresiones sobre la materia, su juicio respecto de la lectura de los estudiantes, y para complementar todo esto desarrollamos un focus group, en donde obtuvimos, digamos, los elementos cualitativos que dan respaldo a los datos estadísticos que de alguna manera recogimos en la encuesta. Entonces, el focus group nos explicó de alguna manera lo que vimos en la encuesta. Así que triangulamos los tres elementos y obtuvimos el resultado de la investigación. Sí, de hecho, todos los resultados, la verdad, disculpe Rafael, iban muy de la mano. El focus group explicaba absolutamente todos los números que se nos dieron de la encuesta. Lo pudimos explicar muy rápido con las reflexiones que hayamos hecho en las reuniones de investigación, pero también con el focus group. La opinión de los estudiantes, si bien el focus group es reducido a 5 estudiantes, era
el reflejo vivo en realidad de las respuestas que hemos tenido en la encuesta. Entonces fue muy sencillo hasta cierto punto, muy intuitivo, digámosle, poder seguir el hilo de cómo se está viviendo este proceso de cambio de literatura. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que hacer una valoración de todas estas acciones que desarrollaron y del proceso seguido para recopilar la información y luego hacer el análisis, ¿cuáles serían las principales fortalezas que ustedes encuentran en el desarrollo de esta investigación y también cuáles serían quizás los aspectos por mejorar que modificarían en una nueva versión? Yo creo que la fortaleza de la investigación es que está bien definida de un principio, está claramente organizada, tenía definidas las acciones y estas acciones eran muy precisas, de modo tal de que no nos enredamos en su ejecución, las fuimos aplicando sucesivamente en el tiempo, las fuimos comentando y fuimos haciendo el análisis respectivo. Yo creo que esa fue la mayor fortaleza de la investigación. Quizá para más adelante, en otra investigación, de repente ir como a detalles más finos, de repente quizá a pesquisar algunos aspectos más precisos, eso, pero en verdad la investigación nos dejó bastante satisfechos. Sí, en eso para profundizar un poquito, ¿cuál creen ustedes que es el aporte que tiene esta investigación, sobre todo el conocimiento científico en el área que ustedes están acá investigando? O sea, ahí sí, si el profe me permite empezar a responder, yo creo que son hartas cosas, la verdad. En primer lugar, algo que hemos comentado muchas veces en las reuniones, que es un tema extremadamente contingente. No existe mucha literatura, mucho estudio respecto de este cambio digital porque lo estamos viviendo solamente hace 2 años. Entonces, hasta cierto punto estamos ahí nadando solos un poco. Tuvimos la oportunidad de participar en un congreso de información digital hace poco tiempo y no habían otras investigaciones similares a nuestros temas. Entonces, creo que un primer aporte es eso, es la contingencia que tiene el tema que estamos tratando. Pero en segundo lugar, y es algo que hemos conversado también en las reuniones, es la proyección que hay que hacer de esto. Porque la digitalización que se ha producido por culpa de la pandemia no termina acá, ¿cierto? No está en su punto más alto. Ya vivimos la primera ola, la segunda ola de Delta, ahora pareciera ser que viene una ola de una variante distinta. Entonces, todos estos procesos de digitalizar la lectura y el aprendizaje son cosas que siguen ocurriendo constantemente y que por lo tanto tener información científica de cómo los estudiantes se están adaptando a estos procesos va a ayudar a la docencia y también, ¿por qué no?, a nosotros los estudiantes a poder adaptarnos de mejor forma, de modo de ser los mejores profesionales posibles a la larga. Entonces, creo que el aporte no es solamente científico, de ser como la contingencia a la vanguardia, sino que también práctico, de ojalá poder en las aulas, que ahora son esta modalidad híbrida, reflejar las recomendaciones y las ideas que estamos sacando gracias a esta investigación para tener las mejores clases y el mejor proceso de enseñanza-aprendizaje posible. Sí. Yo también diría que se está produciendo un cambio importante en la literatura, ¿no? Está cada vez avanzándose más hacia el libro electrónico. Las editoriales están publicando no solamente en papel, sino que también están publicando la versión electrónica de sus libros y lo están comercializando y con gran éxito. De modo tal de que este es un cambio que se viene, un cambio importante y que implica una serie de cambios también en el tipo de lectura. Ya no va a ser una lectura inmersiva, no va a ser una lectura dedicada, exclusiva en un objeto en particular, sino que va a ser una lectura más bien, como diríamos, más bien rasa, como más superficial, más rápida, que tiene que ver con una forma distinta de apropiar estos elementos electrónicos dentro de una oferta que es cada vez más creciente y más grande. Entonces, y por otro lado, el conocimiento también se ha universalizado. Es decir, nos está llegando de primera fuente, gracias a esta literatura electrónica, los libros que antes se demoraban en llegar acá a nuestro país, ahora están llegando en el momento mismo. Y entonces estamos accediendo a las publicaciones y al conocimiento de primera fuente, en forma directa. Y eso va a traer aparejado también un desarrollo y un crecimiento importante del conocimiento a nivel nacional. Y creo que eso se está produciendo de a poco ya y se va a intensificar en los próximos años. Profesor,
Sebastián, por último, para ya finalizar y cerrar con esta presentación de su investigación, me gustaría que ustedes pudiesen darnos una pequeña reflexión sobre por qué creen que es importante que tanto la universidad como otras instituciones de educación superior promuevan esta cultura de la investigación en docencia universitaria. Y el profe, no sé si... No, no, Sí, ok. Yo lo he visto distinto. Como estudiante era un mundo que para mí era muy desconocido y que se da cuenta a medida que he participado con la participación en el Congreso, conversando con el profesor Fernando, que tiene harta ya experiencia quizás en este rubro. Me he dado cuenta que la investigación, a fin de cuentas, universitaria permite perfeccionar los conocimientos que existen y ojalá transmitirlos, ¿no? Desde mi punto de vista, al menos, nos sirve mucho investigar si es que lo vamos a dejar ahí en una cúpula guardadito, ¿no? Yo agradezco mucho la posibilidad que tuve como estudiante, por ejemplo, de participar en la investigación, de conocer otras formas de trabajo, de conocer otros contenidos, de conocer otras formas distintas de aproximarse a los temas, ¿no? Entonces creo que el gran aporte de poder investigar en la docencia es poder traspasar eso, a fin de cuentas, a los estudiantes, más allá de perfeccionar un poco o agrandar los currículums académicos. Creo que la capacidad de traspasar la información que me ha tocado vivir a mí también con el profesor Fernando y Sergio ha sido muy grata, muy, muy provechosa. Y confío que nosotros vamos a poder también transmitir esta información cuando nuestra investigación ya esté bien publicada y disponible. Confío que el profesor Fernando va a hacer lo mismo en sus clases, que yo lo haría en trabajos de ayudantía. Entonces creo que el beneficio es eso, ¿no? Poder a fin de cuentas mejorar la calidad y los conocimientos de todos quienes formamos parte de la vida universitaria. No creo que se limite solamente a la docencia, y eso es algo que es tremendamente valorable y que yo creo que es muy, muy, muy positivo de incentivar la investigación. sí, yo también creo que la oportunidad que tenemos los profesores de poder hacer investigación junto con la docencia, porque hay que acordarse que tenemos que repartir nuestro tiempo, es una posibilidad muy buena y muy práctica de poder desarrollar conocimiento en forma personal y con el apoyo de estudiantes como Sebastián o de otros profesores, como en el caso de Sergio Sepúlveda, que aportan mucho y hacen llevadera y muy grata la labor de investigar. Ahora, toda esta labor, como dice Sebastián, no se queda exclusivamente, digamos, en la investigación misma, sino que se revierte a la docencia, se revierte a las clases, se revierte al trabajo con los ayudantes, se revierte al trabajo con los propios estudiantes, a los cuales se les comparte esta investigación, y quienes preguntan, bueno, profe, ¿cuál es el resultado de la encuesta? ¿Cuál es el resultado del focus group? ¿Cómo va su investigación? ¿A qué se llega? Entonces, creo que es sinérgico. Esta tarea de investigar es sinérgica, es una en específico, pero sus resultados son múltiples. Profesor Sebastián, bueno, muchas gracias por compartirnos los resultados de su investigación, por contarnos un poquito su experiencia de haber desarrollado esta iniciativa en un contexto adverso, pero que finalmente pudieron desarrollar las acciones comprometidas, pudieron recopilar la información que necesitaban, pudieron analizarla y a su vez presentarla en un congreso. Así que le estábamos desde parte de la UNDU. Los felicitamos por atreverse a hacer este tipo de proyectos, y también los invitamos a seguir ya desarrollando y profundizando en otras temáticas que sean de interés tanto para ustedes como para los estudiantes de su unidad académica. A los demás quienes nos están observando, bueno, les invitamos a ingresar a la página Innovación Docente, en la cual van a poder profundizar sobre este proyecto y todas las otras iniciativas de investigación, de mejoramiento o de innovación que se desarrollaron durante el 2021. Así que, bueno, muchas gracias por estar en este nuevo capítulo de Conversando con la UNDU, y nos vemos en un nuevo proyecto quizás el próximo año. Muy bien. Que esté muy bien, Rafael. Muchas gracias por invitarnos. Chao. Chao, chao.